Buenas tardes, estudiantes. ¿Cómo están? Vamos a iniciar la clase número 3 de Administración y Gerencia de Centros de Cómputo. Primeramente voy a verificar o voy a coordinar con ustedes el tema del wiki que estuvimos viendo, explicando la semana pasada, que ya les envié la actividad. Y la mayoría de ustedes veo que ya iniciaron a hacerlo, quizás algunos ya inclusive terminaron. Pero hay unos grupos que todavía no he visto avance y me gustaría entonces aclarar cualquier punto aquí antes de iniciar con el otro tema, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Bien, voy a dar una revisión entonces a los wikis que están acá, solamente para ver qué grupos en realidad todavía no han iniciado o si tienen alguna consulta. Déjenme ver. El grupo número 12, no veo que tengan avance del wiki. El grupo número 4, están comenzando. El grupo 6, y el grupo 9. 4, 6 y 9 son grupos que no han presentado algún avance de consideración. Voy a verificar acá quiénes son los del grupo 4. Javier, Jesús, Mauricio o Misael. Si alguno está acá, por favor, que me pueda indicar si tiene alguna consulta con el wiki. Grupo 6, Ernesto, Ismael, Javier y Karina. Si alguno está acá, por favor, si ha tenido algún problema con el wiki. Y el grupo número 9, Abdiel, Marixa, Jessica y Yosaleni. Este es mi grupo, profe. ¿Cómo le va con el wiki? Lo que pasa es que al principio no entendíamos muy bien cómo es el funcionamiento de wiki, pero ya nos estamos poniendo de acuerdo y vamos a realizarlo hoy después de la clase, si Dios quiere. Sí, bueno, lo bueno que como el wiki es un trabajo colaborativo, digamos, es cuestión de que ustedes se organicen, quién va a hacer algún tema, quién va a hacer otros dos temas, y cada quien hace una página por su lado, van agregando páginas en el wiki, van desarrollando todos sus temas. Eso es lo que yo me fijé, profe, que yo me imagino que automáticamente que mi compañero termina de agregar la otra, aparece su nombre, ¿verdad? Sí, exacto. Lo bueno es que ustedes van agregando actividades o contenidos. Yo las voy viendo, inclusive se ve, yo puedo ver quién la hizo, en qué momento la subió, quién la modificó. O sea, hay todo, la bitácora y el historial de todos los contenidos que van creando. ¿Sí? Okay. Es importante entonces también para todos los otros que yo necesito que todos los del grupo participen. O sea, por más que yo veo que la mayoría de los grupos ya tienen varias páginas, cuando yo voy a revisar, todos debieron haber creado, aunque sea un contenido, ¿no? O sea, todo lo del grupo. Si hay alguien que no participó, no me va a salir en la lista de las personas que participaron en el wiki, y ahí entonces vamos a tener un problema, porque es el trabajo en grupo. La idea es que alguien haga, que todos hagan un poco. Esa es la idea del wiki, del trabajo colaborativo. ¿Alguna consulta del wiki, ya sea los que ya lo terminaron o los que van avanzando? ¿Alguna consulta? Profe. Dígame. El compañero Irving, él está con nosotros, profe. No sé si tiene conocimiento sobre eso. Irving Castillo. Irving, ¿qué grupo es? 10, profe, 10. Grupo 10. Bueno, a mí me sale que Irving... O sea, tú me dices que Irving está con ustedes. Sí, o corrobore, por favor. Pero aquí me habla Dael. Sí, Rafa, profe. Ah, Rafa. Me sale otro nombre acá. Bien, entonces está Rafa, está Norvin, está Moisés y Miguel. Ajá. Ahora, Irving Castillo. Sí, Irving Castillo. Irving Castillo, yo lo puse en el 15. Ustedes me mandaron el listado y estaba Irving en su listado. No, profe, eso fue como a última hora porque no sabíamos si él tenía grupo y eso, para que no se quedara afuera, pero bueno, no sé ahora. Bueno, pero ya él participó, ya él hizo algo acá.
Sí, él está encargado de ciertos puntos. Irving está acá. Irving, indícame, entonces participaste en el grupo 10, pero no en el Sí, grupo... profe, lo que pasa es que yo estaba no sabía quién era mi grupo exactamente y me uní a ellos y bueno, hice mi parte y los apoyé. En el 10, ¿verdad? Sí, en el 10. Bueno, entonces te voy a sacar de acá del grupo 15. Te voy a colocar en el grupo 10. Bueno, lo dejamos un poco descompensado, pero bueno, si ya comenzaron a hacerlo. El grupo 15, ¿hay alguien acá? Erika, John Patiño, normalmente él llega acá, no sé si John está. Bueno, y José García, para que sepan que, José Gracia, para que sepan que entonces Irving está en el grupo 10, no en el 15. Bien, cualquier consulta con el wiki, entonces también me pueden escribir al mensajero. Ya tienen hasta el día de mañana completo para terminarlo. Ya les digo, por suerte es un trabajo colaborativo, por lo cual si se distribuyen las cargas de la actividad o de la investigación, en realidad es una investigación, lo pueden hacer relativamente rápido, ¿sí? Todos los conceptos que estábamos investigando ahí son conceptos de creatividad, una habilidad súper importante para el director el director o gerente del centro de cómputo. Es una de las actividades importantes porque él tiene que ponerle siempre su chispa creativa a no solamente a todas las actividades que tiene que hacer, sino también impulsar la creatividad a todo el equipo que él dirige. Su equipo dirige a programadores, dirige a analistas, que sabemos que más que todo los programadores, los diseñadores necesitan un alto grado de creatividad para poder producir los productos que sean muy creativos, ¿no? O que sean muy dinámicos y no simplemente lo que hacen los demás. Hay que innovar un poquito. Entonces, el director obviamente tiene que incentivar a que esa creatividad fluya en todo su equipo de trabajo. Y parte de lo que vamos a ver hoy es parte de los temas de hoy que lo ven en pantalla, que son, vamos a terminar la organización del centro de cómputo, el organigrama del centro de cómputo, la descripción de los puestos y funciones, ahí donde vamos a entrar en el tema ya a cada uno de los puestos, programadores, analistas, diseñadores, cada uno de los puestos y funciones que tienen. Y vamos a comenzar entonces con el tema de la dirección. Es aquí donde aplica más el director del centro de cómputo o jefe del centro de cómputo, como lo quieran llamar, porque es aquí donde vamos a ver qué habilidades, qué responsabilidades debe tener el director. Su trabajo se enfatiza más en este punto, en el punto de dirección, ¿sí? Porque el punto de planificación, el punto de organización son temas que se va a desarrollar desde el inicio, pero para el resto de su actividad, el resto de la jornada de trabajo o el resto de su tiempo como jefe, como líder del centro de cómputo, va a ser entonces dirigir a ese equipo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, la dirección del equipo y todas las responsabilidades que este señor debe tener, señora o señora deben tener. Bien, iniciemos. Cualquier consulta me pueden interrumpir. Organización, sigamos con el tema de organización, pero ahora nos metemos entonces al centro de cómputo. La semana pasada estuvimos viendo la estructura organizativa de una empresa, ¿no? O de una organización como tal, ¿sí? Bien, la separación por departamento de la empresa, los puestos de trabajo que ella debe de llegar, la designación de funciones, pero en el centro de cómputo va a funcionar igual, o sea, así mismo como lo veíamos en la organización, ahora, pero dentro del centro de cómputo, ¿sí? Básicamente el mismo planteamiento, designar los encargados, el director del proyecto, las funciones y designación de los perfiles que deben cumplir, todo eso lo van a basar primeramente en el organigrama del centro de cómputo. Voy a presentar un organigrama de un centro de cómputo un poquito amplio, no haya varios, pero quiero buscar uno que tenga, digamos, todo un poco segmentado, que explica la segmentación de un gran centro de cómputo para que lo podamos ir viendo. Obviamente hay centros de cómputo, como vimos en la primera clase, que se clasifican de pequeño, mediano y grande. Hay algunos que son pequeños, que no tienen toda esta segmentación, no tienen todas estas necesidades, pero vamos a ir
buscando hacia el que tiene mayores necesidades, porque el que tiene menos, entonces están cubiertas, ¿no? Bien, vamos a ver, entonces punto por punto vamos a analizar un poco este organigrama que tiene que ver con el gerente general de informática. Bien, los primeros puntos, voy a colocar aquí la anotación para poder ir marcando. Bien, los primeros puntos los vamos a ver en el departamento de desarrollo, ¿sí? Un departamento de desarrollo clásico de una empresa que tenga alto contenido, que tenga programadores, que tenga analistas. Entonces, es uno de los puntos importantes, el jefe del departamento o de desarrollo, que a su vez se va a subdividir en analistas, que son los perfiles que él va a tener allí, la mesa de control, los programadores y algo que se ha generado últimamente para ver todo lo que es el tema de calidad, es el control de calidad del software, que se ha creado un departamento, un subdepartamento con algunos recursos que lo que hacen es organizar todos los requerimientos que se vayan solicitando en la mesa de ayuda. La mesa de ayuda es lo que levantan los usuarios para solicitar algún cambio en el software. Entonces, hay 2 o 3 personas, dependiendo del subdepartamento, que se encargan entonces de analizar el requerimiento, verificar con el usuario bien qué es lo que necesita, documentarlo, luego entonces pasárselo, ya sea a los analistas o ya sea a los programadores, ¿sí? Entonces, ese departamento o ese subdepartamento se va a encargar de controlar no solo la entrada de esa petición al departamento de desarrollo, sino también la salida. Porque antes de que el programador le diga al usuario, prueba ya tu reporte, que ahora sí te está saliendo bien, se lo debe presentar al control de calidad. ¿Sí? Control de calidad, entonces, revisa, tiene un proceso de revisión de todo lo que va saliendo de producción, digamos, o del desarrollo, y él lo revisa. Digamos que hace un segundo check, porque el primer check lo hace el programador. Hace un segundo check, verifica que todo esté saliendo, verifica que no genere errores, y luego entonces él se encarga de pasárselo, a ese departamento se encarga de pasárselo al cliente o al usuario final. ¿Por qué? Este departamento, ese subdepartamento se ha utilizado entonces porque ha habido demasiados problemas en el momento de generar directamente con los programadores. Los programadores, como tienen que estar en su alto sentido de diseño, de estar creando, de estar verificando códigos, muchas veces tienden a no saber comunicarse de manera adecuada directamente con el usuario. Entonces, hay muchos problemas de comunicación entre los programadores y los usuarios finales. Entonces, esta figura que se creó, que es responsable del control de calidad, se hace entonces para puentear eso, ¿no? Ellos entienden la programación que se hizo, pero también son personas que deben ser agradables al manejo del personal y que sepan manejar personal y puedan entenderse con ellos, con los usuarios finales, ¿verdad? De una manera agradable, le dice, ya terminó el reporte, ya lo revisamos, ya puede revisar y al final le tienen que firmar de que todo está bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se generan en grandes departamentos o centros de cómputo en el área de desarrollo. Casi en todos, lo que son así grandes, ya tienen su departamento de control de calidad, que es el que maneja todos los requerimientos en entrada y esos requerimientos terminados se los presentas al usuario final. Entonces, ese es el departamento de desarrollo de software o desarrollo de sistemas. Todo lo que tiene que ver con modificación del sistema de la empresa, alguna petición que tiene que hacer o inclusive de desarrollo nuevo también tiene que ver el departamento de desarrollo de sistemas. Bien, pasamos al otro lado del organigrama y no puede fallar el soporte técnico, el departamento de soporte técnico dentro del centro de cómputo, ¿sí? Son responsables entonces de hacer la instalación de los software, ¿sí? Responsables del servicio preventivo y correctivo de los software que estén en aplicación en toda la empresa, responsables de instalación y mantenimiento de la base de datos y responsable de la seguridad de la base de datos. Entonces, el soporte técnico vital en todas las empresas, por más pequeña que sea, siempre tienen que tener a alguien de soporte. Hay una empresa tan pequeña que, bueno, el mismo programador da el soporte, no debería ser, pero digamos, bueno, eso depende de la empresa. En empresas relativamente medianas, de medianas a grandes, el soporte técnico entonces está en otro departamento
que pueden ser consta de varios personas o técnicos que trabajen allí. Entonces, ellos se van a encargar entonces del servicio, de las instalaciones, de las reparaciones y de soportar al usuario cuando tenga algún problema con alguna impresora, que su máquina no se conecta a la red, problemas de permiso para la conexión de red. Pueden hacerlo ellos o departamento. Si hay un departamento de redes, entonces también se pasa a departamento de redes. Pero ellos normalmente son los que manejan ese tema de solicitudes de las peticiones de los usuarios generales de la empresa. Siempre hay un jefe que es el que tiene que tener más sentido de dirección, tiene que tener más sentido también del manejo de los usuarios, que es el que va entonces a ser responsable de todo lo que es el tema de soporte. Si algo pasa en el soporte técnico, un mal servicio, algo que en realidad está dando problemas recurrentes y sobrepasa al jefe del departamento de soporte técnico, entonces, bueno, ya obviamente entra el jefe de informática, que es el único jefe directamente del jefe de soporte técnico. Estas dos subdivisiones que hemos visto, desarrollo y soporte técnico, vital en todas los centros de cómputo medianos o altos deben de tener esa separación. La parte de soporte y la parte de desarrollo de nuevas herramientas o desarrollo de sistemas. Bien, vamos ahora a otra sección que es el departamento de consultoría técnica. ¿Sí? ¿Qué es el departamento de consultoría técnica? Este departamento se va a encargar de darle la cara al usuario, pero cuando tiene que ver algo con algún problema del software, ¿sí? O sea, el software de un problema, no genera algún reporte, una vista no está presentando la información adecuada, no hizo agrupamiento de información adecuado. Entonces, este departamento de consultoría técnica es el que atiende a ese usuario, ¿sí? O sea, cuando tiene que ver el software, ya no de hardware, hardware es el soporte técnico. Software, entonces lo va a manejar el jefe de consultoría técnica. Dirían ustedes, lo podría manejar el departamento de desarrollo. Bien, pero el departamento de desarrollo está encargado en desarrollar, ¿sí? No atender el día a día de los software que están en ejecución en la empresa. Entonces, para eso se encarga el departamento de consultoría técnica, ¿sí? Dice responsable de impartir asesoría, inclusive imparten las capacitaciones que tengan que ver con algún nuevo software. Déjenme ver, alguno está por acá. Presente, ok, listo, no se preocupen, yo tengo la lista de todos los que ya están asistiendo, así que no se preocupen, los tengo ahí. Bien, la asesoría local también con respecto al software. Entonces, todo el departamento de consultoría técnica se encarga entonces de eso. Peticiones que los usuarios tengan que hacer o algún problema que tiene el usuario y van directamente entonces llaman al departamento de consultoría técnica con respecto al software, ¿sí? No que, no puedo entrar a mi máquina. No, si no puedes entrar a tu máquina es soporte técnico. Ya estás dentro del sistema, pero el sistema te quitó la opción para hacer un reporte que antes la tenías y ya no la tienes. Ahí sí tienes que ir a consultoría técnica a decir, el mismo sistema, mi sistema core, que es el que uso para hacer mis aplicaciones diarias, no me está dejando ingresar a una opción que antes tenía. Entonces ahí sí vas a consultoría técnica, que ellos son encargados de la parte del manejo de usuarios para el software. Bien, y por último, aquí abajo, ya va más encaminado al tema del soporte técnico, pero se enfatizan en la parte de las redes, ¿sí? Están encargados entonces de los operadores de red, que son súper importantes también en el centro de cómputo, y los operadores de servidor. Entonces el departamento de servicio de redes. Se encargan del manejo de la red como tal y los operadores de los servidores. Esto quiere decir que estos software que están corriendo en la empresa, en la parte de hardware, todo lo maneja el área técnica y el departamento de desarrollo, pero cuando ya están en ejecución, hay un problema que se cae, algún servidor, algún problema para los servidores de respaldo, todo eso lo ven entonces los operadores y ese es en el departamento de servicio de redes. Bien, entonces, vamos a esperar un poco esto. Ahí entonces está el organigrama, un organigrama propuesto, obviamente no es el que está en todos los departamentos, pero tiene que ver entonces con estas tres grandes subsecciones que son desarrollo de sistemas, soporte técnico
atención o consultoría técnica y servicios de redes, ¿sí? Del departamento de todo lo que tiene con redes. Estas 4 serían las secciones principales que más adelante también vamos a desglosar un poco, que son las que se manejan en grandes centros de cómputo. ¿Alguna pregunta con este organigrama? ¿Consultas? Bueno, seguimos adelante. Bien, organización del centro de cómputo, ¿sí? El centro de cómputo tiene diversas funciones que se justifica cada uno en los respectivos puestos de trabajo y de manera global tiene algunas secciones que podemos hacer una clasificación de secciones. Vamos a hacer una clasificación que sería entonces la explotación del sistema de aplicaciones, que sería lo que hablábamos del tema de los desarrolladores de software, todo lo que tiene que ver con el tema de desarrollo. Esa sería la primera sección. La sección del soporte técnico o soporte a usuarios, que ya entonces estaría combinada por el soporte técnico y también con el que decía consultoría de usuarios o consultoría técnica, que atienden los usuarios internos de la compañía, pero que tienen que ver sobre software. ¿Sí? Y el otro punto que es la gestión y la administración del propio centro de cómputo. Esta parte que es la gestión y administración del propio centro de cómputo, la da más el director y los que él considere que le pueden ayudar a hacer todo lo que es la administración del centro de cómputo, ¿sí? Tiene que ver con la seguridad, entonces encargará al que es el de operador de redes, los controles, que entonces cada uno de los departamentos tiene que manejar el tema de sus controles, la planificación sí la va a hacer el director de cómputo, y las operaciones de supervisión que también va a dispersarlas en todos la primera línea que él utilice, ¿no? Que serían los diferentes jefes de estas subsecciones dentro del centro de cómputo. Bien. Profe, Dígame. yo estoy notando que este organigrama más se basa en empresas grandes, por ejemplo, puertos, ¿no? Que yo he practicado un puerto y a mí me ha tocado ver el departamento de cómputo y yo veía que ellos ni siquiera tenían que llegar al departamento de consulta remota, creo que desde la computadora resolvían los problemas y también si tenía algún fallo se les notificaba y ellos venían a reparar. Pero yo pienso como más para empresas más grandes, pues, porque en la microempresa o mediana no la veo tanto. Claro, como decía, ahí depende de la organización, depende de la empresa. Cuando estamos hablando de organizaciones de 400 usuarios, o sea, 400 empleados, 600 empleados, entonces uno tiene un centro de cómputo robusto con una buena cantidad de personas y se tiene que subdividir, ¿sí? Por eso decía que aquí le estaba viendo este organigrama en base a estos centros de cómputo grandes. Porque centros de cómputos pequeños, entonces vas a ver esto súper reducido y cuidado que con solo 2 departamentos, soporte técnico y desarrollo, y cuidado que uno solo, porque es el mismo personal que tienen que manejar las 2 cosas. Pero lo vamos a ver en el área de lo más grande, como para saber de que cuando son empresas más pequeñas, entonces se va disminuyendo, se va simplificando varias de estas funciones a que lo manejen menos personas. Y efectivamente, cuando por lo menos los puertos, bancos, aseguradoras, cooperativas, que tienen muchos empleados, 200, 300 empleados, esos empleados en realidad son usuarios, se le dice usuarios internos. Entonces, ¿quiénes manejan el usuario interno? Porque todos esos usuarios en estas grandes empresas tienen computadora y tienen sistemas, diferentes sistemas dependiendo de cada departamento que hacen sus operaciones diarias. Entonces, alguien los tiene que atender por si les pasa algo, porque si a ellos se le cae el sistema, no pueden ingresar, no pueden generar un reporte, no pueden generar un proceso, la compañía operativamente se detiene, entonces eso no puede pasar. Entonces, lo primero que tienen que atender eso, entonces, es el centro de cómputo. Y si yo tengo 400 usuarios que me pueden estar en algún momento haciendo peticiones y solicitudes, bueno, tengo que tener un centro de cómputo con 20, 30, hasta 40 empleados, ¿no? Para soportar a toda esa gente que me va a hacer solicitudes. En el puerto, tú me dirás, si habían 300 empleados, tienes que tener alrededor de 20 en el centro de cómputo, cuidado que más. Entonces, el centro de cómputo debe ser grandísimo y cada uno separado para poder entonces trabajar de manera ordenada, ¿sí? Por eso entonces los organigramas se organizan así, dependiendo de la cantidad de personal que tengas.
Si tienes una empresa que tiene 40 empleados, seguramente vas a tener 4 personas, o 3 personas, o 2 personas en el centro de cómputo. Entonces, es obvio, si son 2 personas, ¿qué tanto organigrama vas a tener? Y eso entonces se amolda a las empresas dependiendo de la cantidad de empleados que tengan. Porque esos son los usuarios primarios, ¿no? Los usuarios internos. A ver, alguien por acá, alguien está consultando algo. Presente, presente, presente. Sí, no digan presente, ya yo los tengo todos aquí en la lista, no se preocupen. Profe, Bien. por eso que en la empresa cuando se va a la luz o algo, tiene su propia planta, pero y cuando se va, tiene la planta para poder soportar el sistema, pero imagínese otra que no tenga esa planta por si se va la luz. Exacto, ¿Cómo exacto. ellos podrán hacer para volver al sistema? Exacto, que eso era lo que estábamos viendo la semana pasada con la parte de instalaciones físicas y de esos recursos que tienen que tener. Porque si uno es una gran compañía que cada día, o sea, un día de trabajo de todas esas personas representa millones de ganancias para la empresa o millones de, por lo menos, de flujo de efectivo en la empresa. Entonces, se va la luz y se va por unas 3 horas, wow, esas empresas que cada hora de esas representa miles de dólares, inclusive pueden ser millones, tienen que tener un respaldo. Primero debe entrar la planta, que la planta debe poder llevarla 4 o 5 horas sin problema. ¿Sí? Después de la planta obviamente también tienen baterías. ¿Sí? La planta obviamente tiene la limitación de que usa diésel, usa gasolina, diésel, cualquiera de estos líquidos de combustión. Y obviamente si se acaba, cuánto tienes allí, cuánto tienes que ponerle, la planta también tiene un límite, ¿sí? Entonces, después va la batería, pero tienen que tener un tiempo cubierto. 6 horas debe ser suficiente, porque en 6 horas ya, sea como sea, la empresa de luz debió arreglar el daño y poner otra vez en producción todo el tema. Entonces, estas empresas que no pueden detenerse, tienen que tener respaldos, y tienen que tener varios respaldos por si cualquier eventualidad puede suceder. Por ejemplo, Sí. la empresa que más lo solicita son lo que es de salud, por ejemplo, el hospital y los puertos, que tienen que estar 24 horas trabajando y no pueden parar. Exactamente. Los hospitales tienen su planta eléctrica que entra en segundos, 5 segundos, 4 segundos, entra de una vez la planta y empieza a entonces habilitar. Quizás no todos los equipos electrónicos que tenga el hospital, pero sí los básicos, porque hay algunos que están conectados a pacientes, respiradores, ya sea máquinas, ya sea el salón de operaciones. Todo esto tiene que estar instantáneamente conectado y poder subir. No va a conectar quizás todos los equipos, pero sí va a conectar los equipos básicos. Y efectivamente deben tenerlo, todo eso. No tanto por el tema de cómputo, sino obviamente ya un hospital por el tema de los equipos que atienden a personas. Profe, sí. pero también las empresas, por ejemplo, las diversas empresas, cuando un generador entra en servicio, o sea, la planta eléctrica, también tiene un personal que se encarga siempre de estar pendiente y abastecer al mismo cuando se está quedando sin combustible, para evitar daños mayores, ¿no? Que el equipo, dejar que la producción, se detengan en esos casos. Sí, exacto. Lo que pasa es que la atención de plantas, el mantenimiento de las plantas es un poco costoso, el equipo técnico que está preparado para eso. Así que no muchas compañías tienen un equipo especializado para el tema de las plantas, pero sí todo el que tenga planta debe tener un contrato de mantenimiento con compañías que se dedican a eso. Cada cierto tiempo ellos van y le hacen mantenimiento a los temas de planta. Puede ser que alguien esté capacitado como para estar dispensándole el combustible, el diésel o lo que utilice la planta. Sí puede estar para que él lo esté actualizando para que la planta siga. Pero difícilmente una empresa va a tener a alguien que es especialista en plantas o que atiende a la planta, porque son unos recursos muy caros y normalmente la planta en un mes hay veces que no se usa nunca. Entonces vas a tener un personal ahí como que ocioso. Normalmente lo que se hace es contratar empresas que son las que se dedican a hacerle mantenimiento a las plantas en Panamá. Yo por lo menos conozco a un par de amigos que trabajan en esas empresas y ellos solamente se dedican a hacerle mantenimiento y atenciones a plantas que se han dañado o algo así. La empresa se dedica a eso.
¿sí? Entonces, difícilmente algunas empresas van a tener a alguien dedicado a eso, pero sí tienen que saber cómo utilizarla, saber cómo prenderla, si no entra automáticamente, que debería hacerlo, poder entonces levantarla y mantenerla funcionando, ¿no? Bien, me dice alguien por acá que los malls, sí, también los malls tienen su planta, también para los equipos de cómputo, para las luces, que no quede todo oscuro, ¿no? ¿Verdad? Así debe Profe, funcionar. los modos nunca van a perder plata. ¿Ellos quién? Ellos van a poner su planta, ellos no van a querer perder dinero que la Exactamente, gente no compre. exactamente. Así es. Pero como les digo, como les decía la semana pasada, las plantas son caras, el mantenimiento es caro. Entonces, no todas las empresas tienen planta, porque entonces lo tienen que sustentar en que la ganancia también den para eso, ¿no? Bien, bueno, después le contesto los que me están escribiendo algo de actividades. Bien, entonces estas 3 secciones de la organización es donde vamos a clasificar los diferentes departamentos. Vamos entonces con los departamentos que tradicionalmente existen en las compañías. Digo tradicionalmente porque igual que lo que estábamos diciendo, va a depender del tamaño, pero vamos a mencionar las que tradicionalmente hay en algunos centros de cómputo de medianos a grandes, ¿sí? El departamento o área de operaciones, ¿sí? Ese se encarga entonces de brindar el servicio de los requerimientos para el procesamiento de datos. ¿Quiénes trabajan aquí? Los operadores, ¿sí? Operadores que son normalmente operadores de red, operadores de servidores, son el soporte técnico, pero dedicado solamente a lo que son los operadores y el centro de cómputo como tal, ¿sí? Dice, los operadores de computadora preparan y limpian todo el equipo que utilizan en el procesamiento de datos, mantienen a agilizar la bitácora de los informes de computadora. También documenta las actividades diarias, los suministros de empleados y cualquier condición anormal que se presente. El papel de los operadores es muy importante debido a la gran responsabilidad de operar la unidad central de proceso y el equipo periférico asociado a los centros de cómputo. Entonces, los operadores son los que le dan la atención a los servidores, a las impresoras, a todo el tema técnico de manera macro, por decirlo así, los servidores, el mismo centro de cómputo, el área de los servidores que tengan el aire acondicionado de manera adecuada, se va dando cuenta de cómo va el CPU de los diferentes computadores trabajando, si se mantienen a un nivel adecuado. Ellos tienen que ver mucho con el tema de monitoreo, tienen pantallas, en la mayoría de los centros de cómputos, los operadores tienen varias pantallas, 4 o 5 pantallas, donde están viendo cada uno de los procesadores de los diferentes servidores, cómo va andando, cuál es el consumo que tienen, inclusive los que son los servidores de correos y los servidores de redes, ellos ven cómo se va verificando los picos de paquetes de datos. Inclusive ellos se dan cuenta cuando alguien están viendo videos o alguien está enviando información demasiado grande. Ellos monitorean y verifican si algo sobrepasó del estándar. Le dicen, alguien está aquí o viendo YouTube o mandando información que sobrepasa los paquetes de información. Entonces hacen llamados, verifican quién es y hacen todo ese monitoreo. Entonces el departamento de informática, entonces tienen alguien que siempre va a estar pendiente de que los picos de esos paquetes de datos no sobrepase lo normal o lo estándar, ¿no? Porque eso quiere decir que alguien está haciendo movimientos inusuales. ¿Sí? Profe, Sí. de lo que yo he adquirido experiencia en esa parte del centro de cómputo, yo me di cuenta que ellos en la misma pantalla sale el nombre del usuario. ¿Por qué? Porque ellos te dan una contraseña y un nombre para tú poder accesar a la computadora. Y ya Sí. con esto ellos saben quién es el que está entrando a YouTube o quién es, y ellos te lo bloquean y no puedes usarlo. Así es. Hay algunos que por política ya lo tienen segmentado. Es más, te dan permiso para YouTube, pero ellos te controlan. Profe. Como en la universidad. Eso sería el dominio, profesor. Sí. Entonces, inclusive ellos te pueden dar permiso a que veas video, pero video de calidad de 480, lo que sea. O sea, ellos te dan el permiso de la calidad del video que tú puedas ver, si es que te dan permiso. A otros pueden ser que no le den permiso. Te clasifican en perfiles. Que yo sepa, entonces, en las grandes empresas solamente le dan permiso a los jefes. A los demás tienen que, como que el jefe, pedirle permiso al jefe porque el jefe habla para que te den acceso.
Así es. Así es. Entonces, esos son los operadores que están ahí vendiendo y monitoreando todas las operaciones. ¿Sí? Ese es entonces el departamento del área de operación. Está el otro departamento que es el de análisis, ¿no? Análisis de sistemas. Sí, los analistas tienen la función de establecer el flujo de información eficiente a través de toda la organización. Los proyectos típicos del sistema pueden implicar el diseño de los reportes y evaluación de los trabajos afectados por lo personal, la supervisión de los cambios y la preparación del presupuesto del área de cómputo. Todo esto lo tiene que ver el departamento de análisis de sistemas. Los analistas de sistemas normalmente se subdividen en tres. Suelen subdividirse en tres. Esto yo lo he visto, bueno, en varias organizaciones. Analista junior, analista semi-senior, analista senior. El analista semi-senior cambia de nombre en algunos lados. Le dicen aprendiz de analista, le dicen analista o solo tienen clasificación junior y senior. El semi-senior, digamos, depende del lugar. Pero tradicionalmente, estos tres, analista senior, junior, semi-senior y junior. Y va en ese orden, ¿no? El junior es el que acaba de entrar como analista, tiene una capacidad de análisis, pero está comenzando. El semi-senior ya tiene algún tipo de experiencia y el analista senior, bueno, ya tiene años, por lo menos un par de años trabajando con eso y ya tiene entrenamiento adecuado, tiene educación adecuada y la experiencia le ha dado ese grado entonces de ser analista senior. Estaban organizaciones que precisamente esa clasificación entre uno y otro va colocando entonces un perfil de puesto de trabajo diferente y obviamente rangos de salario diferentes. Pero normalmente esas son las tres clasificaciones de los analistas. Bien, está el departamento de programación. Bien, el departamento de programación, su propio nombre lo dice, es la programación como tal, los desarrolladores, los que generan código, ¿sí? El grupo de programación. Los programadores toman especificaciones de los sistemas realizados por los analistas. Normalmente los analistas son los que primero verifican qué es lo que se va a hacer y se lo pasan entonces a ellos. Y ellos lo transforman entonces en programas eficientes y bien documentados. También existen estos niveles para los programadores. Programador junior, programador semi-senior y programador senior. Igual, el junior es el que acaba de entrar, sí genera código, pero bueno, los códigos elementales de un script, de un mantenimiento de una pantalla, alguno que otro proceso, alguno que otro reporte. Ya semi-senior, entonces ya tiene la capacidad no solo de hacer eso, sino entonces de tomar lo que puso el analista y ponerlo en ejecución. Y el programador senior, entonces ya es el que tiene más experiencia en la organización, ya conoce bastante bien todo lo que es el tema de programación, porque ha tenido años de experiencia y capacitación en el tema. Bien, pregunta alguien por acá. Las empresas vivas no quieren pagar más. Sí, ese es un dato, el tema de las empresas. Para clasificarte en uno u otro, a veces son muy anulantes a no pasarte de un grado junior a semi-junior o semi-senior o senior. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si yo le digo que avanzó, entonces él va a pedir, lo primero que va a pedir es, bueno, y el salario, ¿no? Entonces, hay veces que pasan años y tú todavía te dice que eres programador senior o junior. Entonces dice, bueno, entonces, ¿hasta cuándo me quedo aquí? Entonces, va a depender del Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Centro de Cómputo cómo hagan esas promociones y esas evaluaciones que tienen que hacer para ir promoviéndote entonces a la siguiente escala, y esa siguiente escala te tiene que ir mostrando entonces también diferentes rangos de salario. Bien, otro departamento que tiene, dígame. Una consulta, cuando existen muchos usuarios conectados en el sistema, él tiende a colapsar. ¿Eso hay alguna manera de evitarlo o de controlarlo? Porque a veces uno está tratando de entrar al sistema y no se puede porque hay demasiados usuarios conectados. Yo se lo digo porque cuando yo laboro hay más de 9.000 usuarios y cuando eso se conecta por lo general un día de pago, que todo el mundo quiere revisar su comprobante, se forma un problema para entrar y tener acceso a eso. Hay dos cosas. Hay programas que usa la organización que tiene licencias. Entonces hay muchos de los temas de la licencia que se manejan por la cantidad. Entonces, digamos, tiene licencia para 100 usuarios concurrentes. Eso quiere decir que 100 usuarios a la vez pueden ver ese programa. Entonces, obviamente las empresas por cada una de esas licencias, estos software,
ellos tienen que hacer un pago, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, tenemos 200 o tenemos 150 trabajadores. Difícilmente van a estar 100 conectados a la vez. Entonces, compran licencia para 100. Pero va a llegar momentos de que, bueno, todo el mundo se quiere conectar. Somos 150 y hay 100 licencias y entonces esos software manejan ese control. El usuario 101 que se va a conectar dice no tiene licencias disponibles, ¿sí? Entonces, ese es uno de los factores que puede darse. El tema de las licencias. El otro factor que puede darse es que tiene, como dice, una cantidad de usuarios, tiene 5.000 usuarios que en algún momento le van pegando a un servidor y yo les digo que difícilmente un servidor que le estén pegando 5.000 usuarios va a poder responder de manera adecuada, a menos que ese sea su volumen de transacciones normal. Entonces ya eso, el director del centro de cómputo, debieron haberlo visto, que ya el volumen de transacciones de todos los usuarios que se están conectando está colapsando o llegando a un punto casi rojo de los niveles de atención del mismo servidor o los servidores. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Comprar otro servidor, ya sea un servidor más grande o agregarle capacidad a ese servidor, ya sea capacidad de CPU, capacidad de disco o capacidad de memoria, ¿sí? Entonces, eso lo tiene que llevar al control el director y los operadores. Tienen que ir viendo todo el volumen de transacciones, el volumen de las operaciones que están haciendo todos los usuarios y efectivamente él debe estar. El servidor normalmente debería estar de 60 hacia abajo. Donde un servidor se vaya frecuentemente subiendo de 70% de volumen de trabajo, o sea que está casi saturado, ya saturado cuando llega a 95, 100, eso quiere decir que tienes que hacer cambios, tienes que hacer aumento de servidores, aumento ya sea de disco o de memoria, dependiendo de lo que tenga más falencia en el servidor. Entonces, obvio que esas compras de hardware son un poco caras y eso tiene que ir planificándose. Entonces, el director del centro de cómputo no puede esperar a que ya esté colapsando los servidores para empezar a ver cómo hace una adquisición de nuevo equipo. Él tiene que ver desde antes cómo va subiendo los porcentajes de trabajo o de volumen de trabajo del servidor para empezar a decirle a la junta directiva necesitamos un servidor nuevo porque pronto ya eso no va a dar. Y sí pasa, yo he visto empresas en que se le cae el sistema y bueno, le dicen a un departamento, espérate que no factures, que nosotros vamos a cobrar o no hagas vamos a hacer el cierre, así que ustedes dejen de generar reportes estadísticos. Entonces, bueno, es un tema ahí, ¿no? Obviamente el tiempo que detienes a un personal estás perdiéndolo para la organización, no está siendo eficiente. Entonces, eso tiene que ir de la mano con un servicio de aumento del volumen o aumento de la capacidad instalada en el centro de cómputo. Pero sí pasa, eso pasa mucho. Bien, departamento de implementación. Este departamento de implementación no todos lo tienen, pero en alguna ocasión empresas grandes que manejan un departamento de desarrollo porque tienen su propio software core, entonces tienen que tener un departamento de implementación. ¿Qué hace el departamento de implementación? Coordina con las diferentes áreas del sistema y con los usuarios para implantar las aplicaciones, diseña los planes de calidad, valida los nuevos procedimientos y las políticas a seguir, prueban los productos y servicios a implementar antes de ser liberado al usuario final. Eso es lo que decía ustedes que era el departamento de calidad. Hay veces que se utiliza dentro del mismo departamento de desarrollo, a veces que lo tienen fuera, porque eso va a depender de la cantidad de desarrollos nuevos que hagan, ¿verdad? Elabora un conjunto de áreas de programación, desarrollo, planes de capacitación de nuevos usuarios. Todo esto entonces lo maneja el departamento de implementación, ¿sí? Ya estos departamentos de implementación no están orientados tanto a la parte técnica, no es que conocen mucho de programación, conocen más de los procesos para hacer mejoras en los procedimientos de los usuarios y verifican la calidad del programa. Bien, y bueno, el departamento de soporte técnico, lo puse acá de último, pero bueno, es súper importante. Sí, digamos, toda la compañía, por más grande que sea, siempre tiene que tener alguien en soporte técnico, aunque sea el mismo programador. ¿Por qué? Porque ya sean 20 usuarios, 100 usuarios o 200 usuarios, siempre se le olvida la clave a alguno, siempre la impresora no le funciona, se le acaba la tinta a una impresora.
¿Se le dañó la computadora a alguien? Siempre. Así que siempre alguien tiene que estar ahí pendiente de esas solicitudes de esos usuarios finales, ¿sí? Entonces, estas son el listado de actividades que normalmente ejecuta el Departamento de Soporte Técnico, ¿no? Bien. Estos son entonces los 5 departamentos que se vieron como los más importantes que utilizan en los diferentes centros de cómputo. Pero no solo tenemos los departamentos, como parte de la organización, la parte de organización del centro de cómputo, también está la descripción de puestos, ¿sí? Y el objetivo de la descripción de puestos es analizar y describir los puestos de trabajo, ¿sí? Definir de manera eficiente y sencilla las tareas que se van a realizar en un determinado puesto y los factores que son necesarios para llevarlos a cabo con éxito. Esta descripción de puestos en empresas grandes y empresas serias debe estar siempre, ¿sí? Uno tiene que saber cada puesto de trabajo, cuáles son sus funciones, ¿sí? Inclusive la persona entra a trabajar hoy lunes, yo ahí mismo, una de las primeras cosas que tengo que darte es tu descripción de puesto. Tú te lo lees y ves cuáles son tus responsabilidades y ves cuáles son tus obligaciones. Igual ahí tiene que estar la política de la compañía, política del departamento, del centro de cómputo, todas las políticas te las debes leer, porque no puedes comenzar si no sabes hasta dónde llega tu responsabilidad, cuáles son sus funciones, cuáles son tus obligaciones. Sí, entonces eso es lo que hace la descripción de puestos. Pero la verdad, salimos a ver algunas compañías y seguramente personas que llevan trabajando 5 o 6 años no tienen una descripción de puestos, y eso es un error. Sí, eso es un error. Porque por eso comienzan entonces las inquietudes de los empleados, de decir, yo no sé ni siquiera sé hasta dónde llego, o sea, no sé hasta cuándo puedo hacer, hasta cuándo no puedo hacer, cuáles son mis obligaciones. No lo tengo documentado, no lo tengo escrito. Entonces empiezan a ver que yo hago más de lo que me pagan menos de lo que yo hago. Pero si tuviera una descripción de puestos bien definida, dice, bueno, tú eres analista y el analista hace todo esto y tiene... Estos son los salarios, que son los rangos de salario de los analistas. Tú dices, bueno, yo soy analista y efectivamente eso es todo lo que hago. Ya tú no puedes decir que haces más de lo que te pagan. No, eso son tus responsabilidades, ¿sí? Y eso tiene que quedar claro. Entonces, muchas empresas no llevan esta formalidad, pero siempre es recomendable hacerlo, la descripción de puesto. Bien, algunas descripciones de puesto, ¿verdad? Analista. Generalmente se conoce a puesto como analista, puede ser analista de desarrollo o analista programador, ¿sí? Su descripción de puesto es realizar el diseño técnico de nuevos proyectos y aplicaciones pequeñas, programar los módulos complejos, supervisar a los programadores que participen en el proyecto. El analista tiende a ser un poquito más experimentado que el programador, ¿sí? Entonces, ese cargo lleva un poquito de experiencia y un poquito más de estudio que el programador como tal. Esas clasificaciones que hay, entonces, analista desarrollador realiza el diseño técnico, prepara la documentación para la programación y las pruebas del sistema, analiza o revisa la codificación de las pruebas del sistema y realiza estudios de viabilidad técnica. Y el analista programador estudia los requerimientos de los nuevos usuarios, estructura lógica de los programas, programa, también ese analista programador también programa, lleva a efecto pruebas del sistema, de los sistemas desarrollados y realiza el análisis de las aplicaciones sencillas. Entonces, Profe, tengo una pregunta. Dígame. Tengo una pregunta. ¿Hay carreras que tengan que ser analista programador o eso está dentro de sistema y programación? ¿O uno tiene que hacer? Sí, en estas carreras que ustedes estudian, que es la parte de programación, también tiene el elemento de análisis. Entonces, ustedes, graduados de licenciados en programación, también deben de ser analistas programadores. Pero eso va a depender entonces del puesto donde tú, o sea, digamos, ese es el estudio que tú tienes. Estás capacitado para hacer el análisis y para hacer programas. En la empresa, tú puedes trabajar en diferentes departamentos, que fueron los que vimos hace un momento, y en cada uno de esos departamentos puede necesitar un analista, ¿sí? Entonces, va a depender. Este es el cargo que tienes, pero puede ser en diferentes departamentos. Y ya te digo, dependiendo del cargo que te coloquen, ¿no? Como analista desarrollador, tú sabes entonces que tú vas a desarrollar un poquito más lo que son los temas de revisar todos los requerimientos, documentarlos, probarlos. No tanto programación. El analista programador, entonces, es el que todavía está más orientado a todavía programar, ¿sí?
Pero estos son analistas. Después hay un cargo de programador. Esos son las descripciones de puesto. Pero las materias donde nosotros damos estas licenciaturas que son de programación y de análisis. Así que estás capacitada para ser tanto analista como programador y analista programador. Pero eso depende del puesto que tengan disponible en la empresa, ¿verdad? Tú vas a la empresa y tú dices, bueno, soy programador, listo, yo programo. Ah, no, necesitamos un analista, listo, yo analizo y programo. ¿Sí? Ya lo que pasa es que cuando necesitan un analista, van a necesitar un poquito de experiencia. Si la tienes, no hay problema, te contratan también con ese puesto. Bien, entonces, los otros puestos, a ver, gerente de procesos, ¿sí? Encargado de dirigir y administrar el área de procesamiento de datos, así como relacionarse con las otras áreas del centro de cómputo. Formula y administra todo el procesamiento de la información que maneja el centro de cómputo, ¿sí? Gerente de procesos. Programador de sistemas, aunque su función es muy similar al analista programador, su descripción de puesto es programar y realizar la codificación de documentos de los programas y sistemas desarrollados. Los programadores toman las especificaciones de los sistemas realizados por los analistas y lo transforman en programas eficientes y bien documentados, ¿sí? Entonces, es un cargo diferente, aunque a veces el trabajo es bastante parecido. Gerente de proyecto, tampoco, digamos, para todos estos cargos que estamos viendo, nosotros estamos capacitados para hacerlo, ¿verdad? Va a depender entonces del puesto que esté habilitado o que esté disponible en la empresa. Y si tiene la experiencia como para poder hacerlo, ¿verdad? Pero capacitados están. Captador de datos, bueno, esto es ya común, que es el que captura los datos, maneja y convierte los datos de su forma original a su formato que sirve para las computadoras. Y este tipo de personal puede operar en diferentes dispositivos teclados proporcionados directamente desde la computadora. El diseñador o diseñador gráfico o diseñador web tiene mucho que ver si empresas se van a dedicar al tema de aplicaciones web, o si van a hacer prototipos, o el equipo se dedica a hacer prototipos. Entonces necesitan un diseñador. Realiza los diseños gráficos asignados por el área de informática, realiza los diseños de portadas para los informes finales y elabora presentaciones en formatos de papelería y logotipos. Ya este cargo como tal, que puede trabajar dentro de un centro de cómputo, ya no lo va a desarrollar, digamos, difícilmente un ingeniero en programación o un licenciado en programación y análisis de sistemas, porque esto más orientado a diseño, ¿no? A una persona que sea diseño gráfico. El de diseño gráfico que se orienta más a usar herramientas de tecnología, entonces puede estar encargado de la parte del diseño. Hay programadores que les gusta mucho el diseño, entonces también pueden estar orientados a conocer mucho de CSS, de HTML y de todas las herramientas de diseño que pueden estar operando. Entonces puede ser entonces diseñador. Pero ya el diseñador tiene un poquito de perspectiva diferente. No tiene que ser una persona creativa, que sepa de colores, combinación de colores, toda la logística que tiene el tema de hacer nuevos diseños, ¿verdad? Entonces, estas son las descripciones de puestos más tradicionales. Ya les digo, cada descripción de puesto puede ir a diferentes departamentos de lo que estuvimos viendo. No se enmarcan en uno solo. Va a depender de lo que el departamento requiera en cada posición. Bien, vamos a iniciar con el tema entonces de dirección del centro de cómputo. Terminamos lo que es organización. Comenzamos con dirección del centro de cómputo. Y es aquí donde entra entonces el tema de la gerencia, el tema del director, las habilidades y responsabilidades que tiene el director del centro de cómputo. Bien, vamos a ver los tipos de gerentes que normalmente puede haber, ¿sí? Hay un gerente que se le dice gerente afiliativo, se caracteriza por lograr fuertes vínculos emocionales con las personas, ¿sí? Ese es el tipo de gerente entonces que siempre desea estar en buenos términos con su personal, le da muchas concesiones a su gente, tiene mayor necesidad de estima, busca siempre el reconocimiento, logra las cosas que se hagan para que las cosas se hagan o lograr el objetivo queda en un segundo plano. Lo importante es que queden bien o que todos estén felices. Entonces, ¿eso qué hace? Crear a los empleados con poca responsabilidad personal. Si no termino, no importa, porque este gerente nunca me va a regañar o me va a decir algo, ¿sí? Crear personas débiles e irresponsables.
ya un poquito difícil esta característica, pero sí, si una persona es demasiado amigable, puede ser entonces que se confunda el tema. Y cuando uno se encarga de dirigir a otras personas, hay que estar muy pendiente de la efectividad de tu dirección, ¿verdad? Y si es muy amigable, entonces se dice que eres un gerente afiliativo. O sea, tiene que ser, no es que vas a estar en contra de todos, pero tampoco es que les des todas las concesiones que necesiten tus empleados, ¿no? Entonces tienes que buscar un punto de equilibrio. Ese es el tipo de gerente afiliativo. Bien, ¿alguien me consulta algo por acá? Debe haber imparcialidad, sí, tiene que haber imparcialidad, no pueden tener favoritismo tampoco. El otro tipo de gerentes son gerentes por logros, ¿sí? Este es diferente. Este no está preocupado por lo que sus empleados piensen sobre él, no le interesa, ¿sí? Su principal objetivo es cumplir las metas. Establece metas y las cumple por sí mismo o con su equipo, pero las cumple. Pone en primer lugar su propio logro y reconocimiento. Sus subordinados no saben qué hacer por sí solos, o sea, él es, digamos, un gerente que está muy orientado a que hagan lo que yo digo y así se debe hacer. Busca el engrandecimiento personal y no el de la empresa, ni mucho menos el engrandecimiento de su equipo de trabajo. Entonces, es un gerente de logros en el cual tiene la mira enfocada en las metas que le establecieron la alta gerencia y él la va a cumplir. Ya sea que tenga que regañar, que tenga que gritar, que tenga que pasarle por encima algunas vacaciones, algunos días libres, alguien enfermo, no le importa. Tiene que cumplir con su objetivo. Entonces, ese es gerente por logro, ¿verdad? Ese es otro tipo de gerente. Y está entonces el tercer tipo de gerente, que es el gerente líder, ¿sí? Se preocupa por acumular poder para influenciar a su personal. El poder no lo usa para acumular logros personales. Sus subordinados tienen mayor sentido de responsabilidad. Sus empleados trabajan con espíritu de equipo. Sus subordinados son más efectivos. Se siente responsable de hacer crecer a la organización. Le gusta la disciplina y el trabajo ordenado. Sacrifica su interés personal por lo de la empresa. Este es el tipo de gerente líder, el tipo de gerente que el trabajo lo versa o lo distribuye entre todo su equipo, le da el apoyo a ese equipo. Cuando llegan a cumplir las metas, no dice yo lo hice como el gerente de logro, sino él dice mi equipo lo hizo, gracias a mi equipo lo logramos, junto con mi equipo llegamos a la meta, junto con mi equipo cumplimos el objetivo final. Entonces, ese es el gerente líder, ¿sí? El que utiliza, el que los engrandece a cada uno de su equipo, le da responsabilidades para que vayan creciendo también, para que vayan pasando precisamente de un puesto a otro. Yo tengo entonces que llevarte a sacarte de tu zona de confort para llevarte a que vayas creciendo profesionalmente. Ese es el gerente líder, ¿sí? Quizás no todos estén muy contentos con él, pero él se tiene que fijar mucho en que las personas sepan que hay un liderazgo y que ese liderazgo lo va a apoyar para cumplir los objetivos. Bien, vamos a ver, ¿alguien me pide por acá algo? Eso motiva, sí, exactamente, y es parte de lo que tiene que hacer un director. Bien, y a todo esto lo llevo, estos tres tipos de gerente, a que precisamente se hizo unas investigaciones sobre cuál es la efectividad de estos tres tipos de gerente y el resultado, bueno, abrumador de que el gerente afiliativo logra objetivos, pero mucho menos, ¿verdad? El gerente de logro, por más que está enfatizado en lograrlo por él, y ese es el gerente de logro el que dice, lo hice porque yo tenía todo este equipo, lo tenía ahí fustigado. Entonces él siempre como dice, lo hice, pero era porque yo estaba ahí. Y el gerente líder es el que habla de equipo, es el que lo hicimos, lo logramos, ¿sí? Como dice acá el compañero, eso motiva, eso incentiva, ¿sí? Porque entonces así se te ocurre una gran idea como un programador y de repente el gerente va y dice, hey, esa idea fue mía. No, el gerente líder toma las ideas de sus programadores o sus diseñadores, las sube a un nivel superior, pero le dice, gracias a mi equipo, ese fue mi equipo que logró esas ideas. Inclusive puede hablar hasta el nombre de persona. Fulano de tal tuvo esta idea y nosotros la desarrollamos. Siempre habla de nosotros, ¿sí? Lo ve siempre como un equipo. Ese es el gerente líder, ¿verdad? Entonces,
El resumen de esto es que nosotros debemos buscar ese tipo de gerencia. El tipo de gerencia líder, motivador, ¿sí? Impulsar al equipo, sí, exactamente. Trabajar con un equipo y no dejar por fuera a nadie, no segmentar a nadie. Aunque hay algunos que tengan diferentes actitudes, diferentes maneras de ser, tú tienes que lograr empalmar todo eso y ser profesional y decir, tiene actitudes positivas de alguna manera y yo lo voy a lograr engrandecer, ¿sí? Ese es el gerente líder. Tiene seguidores, pero tus seguidores te siguen precisamente porque los motivas, no porque los dirijo o tienes un mando, un control de mando, ¿no? Después hay otro diferente tipo de líderes, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, se ha demostrado que el gerente líder tiene muchísimo más resultados que los otros tipos de gerentes. Bien, entonces eso nos llega a decir que a nosotros que la dirección de un centro de cómputo va de la mano con ser líder o con dirigir un equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la dirección del centro de cómputo? Es ese proceso de la administración que se encarga de realizar efectivamente lo planeado por medio de la autoridad del administrador, ¿sí? Que ejercita a base de las prerrogativas a su cargo. Bien, entonces, ¿qué debe hacer ese director para gerenciar? ¿Sí? Tiene que liderar, ¿sí? Porque gerencia, la planeación y el presupuesto, eso lo que hace un líder es señalar el rumbo. Entonces, él tiene que darle la vuelta. Para la gerencia general, la gerencia de alto mando, él tiene que planear y presupuestar. Eso entonces con su equipo, él señala el rumbo de su equipo. Tiene que controlar y organizar el personal para la gerencia. Tiene que gerenciar eso. Eso significa alinear a todo el personal. Y controlar y resolver problemas. Eso lo que va a hacer es motivar a personas para poder controlar y resolver esos problemas. Eso es lo que hace un líder. Por eso este paralelismo de gerenciar versus el líder. Debe liderar, señalar el rumbo, alinear las personas y motivar a las personas. Esos son los líderes o los gerentes que tienen mejores resultados. Bien. Dice, resultado de un estudio de liderazgo. Ya un estudio de liderazgo como tal, hecho por varias universidades, ya sea Harvard y el gobierno de los Estados Unidos. Hay un compendio acá de estudios que se realizaron, donde se verifica estos líderes, qué es lo que más deben tener, o sea, cuáles son las actitudes que debe tener este líder, este director, para poder ser más efectivo. Entonces, curiosamente, dice que las habilidades emocionales, 67% la habilidad, tiene que tener habilidades emocionales y 33% conocimientos técnicos de razonamiento. O sea que los mejores líderes, los mejores directores y líderes son las personas que tienen mejores habilidades emocionales. O sea que el conocimiento técnico se pensaba antes, o erróneamente se pensaba de que ese director o ese gerente debe de tener conocimientos técnicos vastos para poder dirigir a toda la gente. Se han dado cuenta que los mejores gerentes, en realidad, no es que tienen que tener el conocimiento y el razonamiento superior a los demás. Tienen que tener las habilidades emocionales para controlar a todo ese equipo. El conocimiento y las habilidades técnicas y el razonamiento lo debe tener su equipo. Y él debe ser suficientemente líder y poder sacar lo mejor del que tenga los conocimientos técnicos, del que tiene el razonamiento, de lo que tenga. O sea, ellos son los que tienen que ser brillantes y el director entonces debe liderar y poder sacarle provecho a eso para el departamento. Sí, entonces dice, en el liderazgo las habilidades emocionales son 2 veces más importantes que los conocimientos técnicos y de liderazgo. Ese es para el gerente líder, que es lo que yo incentivo a que ustedes lo sean. Vamos a ver, alguien me colocó algo por acá. Habilidades emocionales. Bueno, habilidades emocionales son, esas, mira, normalmente se le dice habilidades blandas, ¿sí? Y yo incentivo a que ustedes las busquen. Habilidades de comunicación, ¿sí? Emocionales son comunicación, empatía, ¿sí? Ser empático con tu equipo. Empático significa de que si tú por alguna razón te sientes mal, no es que a mí no me importa que tú te sientas mal. Yo tengo que ser empático. Tú te sientes mal por algo, quizás entonces te hable, quizás entonces me preocupe por qué es lo que te está pasando a ti, ¿sí?
y me ponga en tu lugar. Ese es ser empático, ponerte un poco en tu lugar y entenderte. ¿Sí? Eso es ser empático. Debe ser empático, debe tener comunicación, debe tener principalmente algo que se le dice inteligencia emocional. ¿Sí? Ese término, si quieres, por ahí lo pueden buscar y poner como un glosario muy importante. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene una serie de factores y todo lo que tenga que ver con habilidades emocionales es precisamente ser inteligente emocionalmente. Hay una teoría que dice que nosotros, cuando decimos, bueno, somos inteligentes, dice, bueno, pero ¿qué inteligencia tienes? Porque hay varios autores que dicen que hay 7 u 8 inteligencias diferentes. Hay inteligencia musical, hay inteligencia auditiva, hay inteligencia cognitiva, hay inteligencia emocional. Entonces, y es cierto, o sea, cada persona puede ser buena en algo. Hay personas que son genios musicales, pero no significa que son genios matemáticos, ¿sí? Entonces, hay diferentes inteligencias. La inteligencia que se refiere a esta parte aquí es la inteligencia emocional. Comunicación, empatía, poder comunicar con los demás, poder prestarle ese, digamos, ese servicio a cada uno de tu equipo. No solo tú eres el líder o tú eres el gerente de ese personal, pero también puedes llegar a ser empático con ellos o a entenderlos. ¿Sí? Eso es inteligencia emocional. Entonces, sí, busquen por ahí lo que es inteligencia emocional. Esos son lo que se refiere acá con habilidades emocionales. Entonces, este resultado, bueno, es bastante importante porque quiere decir que si tú eres un técnico muy bueno y tienes un razonamiento superior, eso no significa que efectivamente seas el mejor director para un centro de cómputo, ¿no? Pero tienes que empezar a madurar habilidades emocionales, tienes que empezar a madurar esa inteligencia emocional para poder que cada vez te acerques más a ese puesto de director de centro de cómputo. Bien, claro que esto es lo que sugerimos que sea, ¿no? Ustedes encontrarán a cualquier cantidad de directores de centro de cómputo que no tienen nada que ver con esto, pero seguramente uno que tenga más habilidades emocionales puede triunfar mejor. Bien. Director de centro de cómputo. Sí, es la cabeza técnica y administrativa de todas las actividades del centro de cómputo, responsable de todo el procesamiento de datos que conlleva a cabo dentro de la institución, incluyendo la selección de equipo, análisis de sistemas, programación y operación. ¿Sí? Él es el encargado de todo. Errores que cometa alguien del equipo, ya sea analista, ya sea programador, él es el responsable. ¿Sí? Por eso él tiene que tener medidas, métricas, revisiones periódicas, evaluaciones de eficiencia en todo su equipo, porque él tiene que estar pendiente de que el equipo vaya trabajando de manera adecuada según las políticas y las normas que establecen en la parte de control que vamos a ver la próxima semana. Y tiene que estar constantemente haciendo esas revisiones, ¿sí? Porque donde pasen por encima de las normas o un programador esté trabajando diferente de las políticas o diferente de las normas establecidas, hay un riesgo de que suceda algo, y si eso sucede, igual sigue siendo responsabilidad tuya, aunque no lo hayas hecho tú como director de proyecto. Ejemplo, a los que se han dedicado a desarrollo, a los que ya tienen conocimiento con desarrollo de software, saben que hay herramientas para el manejo de versiones o versionamientos de código. Por ahí lo pueden investigar, el versionamiento de código. ¿Eso qué significa? Que tú trabajas con unos 25 desarrolladores y todos generan programas, pero hay veces que tú estás haciendo algún cambio en la facturación, en el proceso de facturación. Pero un compañero tuyo hizo un cambio hace una semana atrás en el mismo módulo de facturación. Tú tienes que estar seguro de que tú estás tomando el módulo o el código, inclusive que modificó tu compañero hace una semana atrás, o que está modificando hoy, o que está modificando ayer. Entonces, el versionamiento, o hay software de versionamiento que te van diciendo cómo hacer el mejor manejo de eso para poder trabajar en equipo. Entonces, el software lo maneja de manera tal que el código no se pierda, porque si yo agarré la última versión que me encontré y ya me salté la de mi compañero, y esto lo saqué a producción, el cambio de mi compañero se perdió. O sea, el trabajo de él, entonces, se perdió en la producción. Entonces, si un programador no está siguiendo las normas para usar bien
estos software de versionamiento de código, va a pasar de que en algún momento genere un código y lo saca a producción y lo empiezan a usar los 400 usuarios finales y empiecen a generar información incorrecta, porque una función que hizo alguien más, él se la saltó. Entonces, si hay normas establecidas de que todo el que maneja un código tiene que buscar la última versión que maneja el versionador de códigos, y este programador, siempre por ir más rápido, no pide permiso al versionador, sino que agarra la primera versión que toma o la primera versión que ve, hay un gran problema ahí. Entonces él tiene que estar pendiente de que todo el mundo esté usando las normas que deben de tener en el centro de cómputo. Si alguien no lo está usando, hay que llamarle la atención. Y si efectivamente después de llamarle la atención, resulta que esta persona no mejora o corrige su posición o sus acciones, definitivamente no puede estar en el equipo. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad lo que pasa. Y si él trabaja fuera de las normas o le gusta trabajar al filo del peligro, tú eres el que puede salir perjudicado. ¿Sí? Entonces, definitivamente, si tú llamas la atención 2 o 3 veces a un programador porque no es el versionador de código de manera adecuada, desgraciadamente ya no puede estar generando código, porque lo que va a hacer es a dañar el trabajo del equipo, inclusive algo más importante, que puede sacar errores a producción. Y entonces eso lo tiene que estar viendo el director del centro de cómputo. Normas y políticas que pueden entonces dañar al centro de cómputo. Responsabilidad del director: asesora y coordina las capacitaciones técnicas, colabora con los estamentos superiores para agilizar la transferencia de información, coordina e informa a las instancias superiores a los acontecimientos y los objetivos que se logran, delega actividades pero no responsabilidades. Él siempre es responsable por el correcto uso y transferencia de información que procesa el centro de cómputo. Ahí está una palabra importante que estaba buscando hace un momento: delega las actividades. Él tiene un equipo, como líder lo delega, ¿sí? Él no puede ser tampoco un líder de que yo quiero hacerlo todo. No, delega a su equipo, porque es el equipo que le va a sacar de problemas, ¿sí? Ejecuta planes de superación para los dirigidos, evalúa comportamiento y cumplimiento de las metas, planifica, organiza, compromete y dirige los procesos, recomienda nuevo uso de equipo informático, reporta a la alta gerencia sobre el desempeño de las funciones de procesamiento de datos y revisa continuamente el cumplimiento de los procesos y estándares. Mira que aquí el último punto era lo que les comentaba yo, la revisión continua de que se estén cumpliendo los procedimientos y los estándares. Si alguien está saliendo de las normas, saliendo de las políticas, esa persona seguramente va a dar un problema en algún momento. Ley de Murphy. Entonces, el director de proyecto tiene estas responsabilidades y esos compromisos que cumplir. Parte de lo que el director del centro de cómputo hace es la adquisición de hardware y software, ¿sí? Esta parte de la adquisición de hardware y software vamos a dejarlo para la próxima semana, ¿sí? Porque es un tema que lleva varios procedimientos de adquisición y quizás no nos vaya a dar tiempo y no quisiera dejarlo a la mitad, ¿verdad? Pero se refiere precisamente a la compra de equipo o de software, dependiendo de lo que se necesite. Esto es algo que el director tiene que estar viendo constantemente, porque obviamente siempre hay que comprar de equipo, ya sea desde máquinas hasta servidores, y también hay compras de nuevo software, que ya sea para reemplazar uno que exista o para cumplir una función que hasta ahora no se había podido sistematizar, ¿sí? Algunas operaciones previas a la compra es el análisis de las necesidades, la recepción de solicitudes de compra, la solicitud de ofertas de los proveedores, análisis de la oferta del mercado y la selección del proveedor. Todo esto para la adquisición de hardware, que tiene su planificación y su verificación, y la adquisición de software, que también lleva digamos, todas unas normas aparte, porque obviamente adquirir un software lleva bastante, pero bastante que cotejar y revisar antes de adquirirlo. Eso lo vamos a ver entonces la próxima semana. Bien, dejo de compartir. Un segundo. Bien.
¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, voy a mencionarles un poco sobre el proyecto final. El proyecto final lo van a hacer con el grupo que están llevando, con el mismo grupo que estuvieron haciendo el wiki. Ese mismo grupo es el que queda. Y les voy a explicar un poco cuál va a ser su proyecto final. Como le había comentado anteriormente, su proyecto final va a ser un portafolio digital. Ya les explico cómo se comienza. Bueno, no sé si lo habrán hecho con algún otro profesor. La verdad, profe, yo no lo he hecho con ningún profesor. De primera vez que yo escucho portafolio digital. Ok, entonces, bueno, es otra de las herramientas importantes que ustedes, principalmente en el área de informática, tienen que conocer. Y entonces este proyecto lo vamos a hacer de esa manera, ¿sí? Portafolio digital, que va a ser la creación de su proyecto. ¿Y su proyecto qué va a ser? Ustedes como grupo vamos a vernos en la situación de que ustedes son los asignados por una empresa internacional que va a abrir operaciones en Panamá. La empresa, no le voy a colocar el nombre, le colocan ustedes. Es una empresa de mediana a grande, lo que ustedes decidan. Digamos, lo que no pueden decidir es que sea una empresa pequeña. No, que es una empresa de 30 empleados y no sé qué cuánto, porque entonces me van a hacer un centro de cómputo pequeño. Y bueno, yo quiero que sea por lo menos un centro de cómputo mediano o grande. Sí, entonces ustedes, como equipo o como grupo, están designados a que ustedes van entonces a organizar, planificar todo el tema de la administración del centro de cómputo. De una empresa que va a abrir, o sea, ya va a abrir su sede aquí, los contrataron ustedes entonces para que ustedes planifiquen cómo va a ser el centro de cómputo, qué necesitan, qué tienen, cómo van a estructurarlo, cómo van a hacer la descripción de los puestos, cuántos puestos van a colocar, qué adquisiciones van a hacer de hardware y de software y qué normas le van a colocar. ¿Sí? Todo eso lo van entonces a colocar ustedes en su portafolio digital. Y los portafolios o las secciones que va a tener son la planeación estratégica, la planeación de recursos, la planeación operativa, la planeación de personal, la planeación de instalaciones físicas, la estructura organizacional que ustedes quieran colocarle, la descripción de puestos que ustedes quieran colocar, la adquisición de hardware y software que necesiten para iniciar con el centro de cómputo y las normas y medidas de control. Yo les voy a dejar un link de un manual que le dice cómo hacer el portafolio digital. Esperen un segundo. Este es el video. Y nos muestra qué tipo de sitio web. Bueno. Para elegir una plantilla. Bien, entonces Para mi portafolio, aquí blog. Y dice que el software que yo le estoy sugiriendo aquí es WordPress. WordPress 2020, bueno, WordPress cualquier versión. Para hacer su portafolio digital, ustedes simplemente tienen que abrir una cuenta gratuita en WordPress y aquí este video les explica paso a paso cómo abrir la cuenta, cómo utilizar la versión gratuita y inclusive crear un portafolio digital que ahí se los va a explicar. Obviamente hay muchos otros manuales, pero les dejo este como básico para que lo vayan viendo. Una pregunta, dígame. profesor. Ese WordPress, me imagino yo que cuando uno termina eso te da un link y nosotros tenemos que ponerlo en la plataforma o cómo es el proceso para que usted le pueda llegar. Sí, al final, mira, ok, al final el portafolio digital, digamos que es como ahora mismo ya lo están viendo en pantalla, esto que genera aquí, portafolio de video, digamos, ese fue el ejemplo que puso aquí. Ustedes tienen una, digamos, como secciones que van a ir agregando. Dentro de esas secciones, entonces, está el contenido que van a ir colocando. Y eso al final lo publican. O sea, después que ustedes confeccionen todo el portafolio, ustedes dicen publicar y él les da un link. ¿Sí? Le da un link. Ese link
ustedes entonces me lo envían o lo suben a la respuesta de la actividad del proyecto final y dicen, nuestro portafolio digital está publicado en el siguiente link. Y claro, me envían el link. Yo entro y entonces voy a ver su portafolio digital, digamos que va a estar segmentado de esta manera, y yo empiezo a darle clic. De hecho, ese portafolio digital está publicado para todo, para público en general. En realidad, ustedes mismos lo van a poder ir viendo. Es como si fuera una página web, pero es un portafolio que va en diferentes secciones, y esas secciones son precisamente lo que yo les comentaba acá. ¿Cuál van a ser las secciones? Va a ser planificación estratégica, planificación de recursos, planificación de personal y toda esa planificación. ¿Sí? Entonces, dentro de cada una de ellas, entonces ustedes van colocando su planificación. No tiene que ser una planificación tan exhaustiva. De lo que fuimos viendo desde la clase 2, que vimos la parte de la planificación, la dirección o la organización, que es hacer el organigrama. Ustedes hacen el organigrama como más crean que le convenga a la organización. Simplemente así, este es el organigrama, este es nuestro organigrama interno del centro de cómputo, estos son nuestros puestos de trabajo, todo el perfil de las posiciones, y estos son los software que vamos a comprar, estos son los software que vamos a comprar. Así, o sea, va a ser completamente a su creatividad. Yo solamente les indico que, bueno, es una empresa nueva que les indicó a ustedes que tienen que hacer toda esa planificación. Y yo les voy a pasar desde ya este link por aquí, por el chat, para que ya lo tengan. Igual yo se los voy a colocar. A ver, aquí en el chat. Ahí está. Ese debe ser el link de YouTube. Para lo que tiene que ver entonces con el WordPress, el portafolio digital. Eso lo pueden empezar a hacerlo ya. Yo voy a levantar la actividad en la semana. Va a ser en la unidad 5, que es la última unidad donde van a entregar el proyecto final. ¿Alguna pregunta del proyecto? Profe, una pregunta sobre lo de la wiki. Sí. Es que usted creó la unidad donde da los requerimientos de crear una wiki, pero aparece que vence mañana. ¿Cómo haríamos ahí? ¿Qué subiríamos ahí? No, ahí en realidad ustedes contestan de que ya, alguno del grupo dice actividad realizada, ¿sí? Porque la misma actividad como tal, lo que tiene que hacer es el wiki. Como el wiki lo hacen en otro lado, en otra sección de wiki, en la actividad, si ustedes quieren, nada más digan actividad realizada. Y listo, solamente para que no les tenga pendiente de que actividad sin entregar. En la misma actividad no se va a hacer nada, solamente contestan. Lo que deben hacerlo es en el wiki. Listo, profesor, lo que quería saber, gracias. Exacto. Pro, Sí. cuando yo realizo la carpeta del wiki, por lo menos de introducción, donde ya aparece la que yo creé y ahí entonces le agrego la información. Así es la manera de llenarlo. Sí, sí, eso depende de su creatividad, pero si pusieron un índice, que el índice decía introducción, el contenido, empezaban a poner el pensamiento creativo y todo eso, cada uno de esos debería tener un link. Si pusieron un índice, deben poner un link que lo lleve entonces a la página de la introducción, la página del contenido y así. Eso sería lo mejor. Ok. Como le decía, importante, si alguno no estuvo, todos los del grupo deben de participar en el wiki. ¿Sí? El wiki nos da la opción de colocar quién trabajó, quién hizo cada página dentro del wiki. Y bueno, yo voy a ver que por lo menos cada uno de los del grupo tuvo que haber hecho algo, ¿no? Si hay un grupo que tiene 4 personas y en realidad veo en la lista todas las páginas y que hay uno que no hizo nada, entonces en realidad para mí no participó. No participó porque no participó, me lo está diciendo Wiki. ¿Sí? Así es simple. Para poder tener nota tienen que participar en el Wiki. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo del proyecto? El proyecto, bueno, se los digo ahora, pueden comenzar. Tenemos hasta la semana 5ª, que viene siendo, te voy a decir exactamente la fecha. La semana 5ª es... Fin de año, profe. 14. La semana del 15. La semana del 14, sí, 14 de noviembre, creo.
Sí, la semana hasta el 14 de noviembre, digamos, como una fecha tentativa. Si por alguna razón necesitan un par de días, sabes que no tengo problema con 2 o 3 días más. Pero pongamos como una fecha el 14 de noviembre. Por eso es importante que desde ahora vayan por lo menos viendo el video, vayan quizás haciendo una práctica, como quieran, hagan una práctica con un usuario que saquen ahí en WordPress. Y vayan adaptándose a la plataforma y después entonces pueden ir empezando a hacer su proyecto. ¿Alguna otra consulta? Profe, pero entonces habría que estar compartiendo el usuario que se cree en el WordPress, ya que somos más de uno que va a estar modificando el tema. Sí, seguramente esa es la mejor opción, compartir el usuario y organizarse, porque digamos que ese sí no es colaborativo, no es que puedan entrar los 4 o 5 a la vez y empezar a trabajar. Ahí van a tener que dividirse el trabajo. Primero dividirse el trabajo para desarrollar el contenido. Ustedes lo pueden desarrollar en Word, en lo que sea, y empezar a ver qué van a colocar. Y ya cuando empiecen a montarlo en el WordPress, que ya lo van a montar finalmente, ya tienen que tenerlo todo listo, ¿no? Entonces ahí sí se organizan a decir, mira, yo lo voy a hacer dame aquí el 6 o el 5 de noviembre, yo pongo lo mío, el 6 te toca a ti, o por hora o por día, como quieran. Y se organizan de tal manera de que puedan... Como que todos reúnan la información, ¿no? En un Word, y uno que tiene la cuenta lo vaya subiendo todo. También puede ser. También puede ser así. Comparte el link y ya. Exacto. Puede ser así, que los otros desarrollen todo, cada uno desarrolle en Word o en PowerPoint sus temas, y hay uno que se dedica entonces a subirlos todos, ¿no? Aunque obviamente el que se va a dedicar a subirlos todos, bueno, tiene un trabajo que aprenderse bien la herramienta. O lo hacen entre 2 o entre 3 lo que suban, y los otros hacen el contenido, como quieran organizarse. ¿Sí? Al final, como dice, la entrega de ustedes es un link que me van a enviar por la plataforma. Dicen, aquí está nuestro portafolio digital. Si quieren me ponen una pantalla y el link, y entonces yo entro al link y verifico todo. De hecho, es una herramienta que le puede funcionar para otros temas. Es bueno que la conozcan y aprovechemos ahora. Bien, chicos, otro comentario. Nosotros la próxima semana tenemos que hacer el parcial. El parcial viene con todo lo que vimos hasta ahora. El parcial lo voy a habilitar el próximo fin de semana, sábado y domingo. Lo voy a hacer en la plataforma educativa. Hay una opción de evaluaciones, escoger las mejores respuestas, algún pareo y llenar espacios. Ahí entonces se va a habilitar por 2 días el parcial, y ustedes van a tener entonces eso. La diferencia es que en esa herramienta ustedes van a tener cierta cantidad de tiempo para hacerlo. O sea, yo lo voy a dejar abierto por 2 días, pero ustedes, cuando inicien el parcial, tienen que terminarlo en 1 hora. Hora y media, 90 minutos lo puedo dejar. Sí, entonces, lo importante es que cuando inicien tienen que terminarlo. No pueden dejarlo a la mitad y sigo después. No. Tienen 2 días para organizarse, pero el momento cuando lo vayan a hacer, tienen que comenzar y terminarlo allí, en hora y media, en 90 minutos. Sí, entonces eso es importante. Se lo voy a habilitar a partir del próximo sábado. El próximo sábado también vamos a tener clase, pero si alguien quiere hacer el examen en la mañana, perfecto, lo digo. Si lo quiere dejar para el domingo, lo puede hacer el domingo, la próxima semana. Pero bueno, para que sepan, ¿cuántos intentos sería? Un solo intento. Un solo intento. Así que prepárense, léanse las presentaciones de las 3 primeras semanas. De ahí viene, entonces, de todo ese tema. Pero sé que bastante tema. Siempre nos da como 2 intentos porque no queda uno nada más. No, un solo intento. Si tienen el PowerPoint a mano, ustedes lo van a leer, lo van a tener ahí. Varios intentos en realidad. De los 3. Ok. De los 3. Ahí tienen toda la ayuda que necesitan, así que varios intentos sería ya darles el chance de que ustedes entonces
se aligeren demasiado. ¿Sí? Léanse un poco los PPT, por eso hemos venido haciendo los quiz. Esta semana también tenemos un quiz con el material de hoy. Así que ya han venido leyendo, así que no es que va a ser nada nuevo, ¿no? De hecho, una sección que son 40 o 50% del parcial sale de los 3 quizzes que hemos hecho, así que los 3 quizzes, si hicieron los 3 quizzes, ya van a tener las mismas preguntas para el parcial. 50% del parcial viene ahí, y el otro 50% entonces son ya diferentes de las consultas del quiz. Chicos, entonces, quedamos así. Pueden ir entonces preparando o capacitándose un poco en la herramienta de WordPress. Subo entonces el quiz número 3, que es el que vamos a tener esta semana. Lo voy a subir ya mañana. Y también el PDF que estuvimos viendo para que vayan estudiando para la próxima semana. Si no tienen preguntas, entonces quedamos hasta acá. Listo, chao, profe. Chao, que tengan buen fin de semana y pasen felices fiestas. Chao, hasta luego. Hasta luego. Profe, tiene que estar disponible a cualquiera consulta en la semana, aunque Sí, sea por el mensajero. Por el mensajero me comunican. Dale. Hasta luego, chao.